Hola a todos, buenos días. Es una alegría para mí poder estar en tu casa el día de hoy. Yo sé que Dios tiene algo muy importante para ti. Cada reunión, cuando nosotros empezamos, usamos palabras de bendición porque la palabra de Dios dice que en el poder de la lengua se encuentra la vida y la muerte. También dice que la fe viene por el oír y nuestro oír debería venir por la palabra de Dios porque esas palabras encienden nuestra fe. Y también dice la Escritura que nosotros tenemos que hablar palabras de gracia y favor a todas aquellas personas que nos rodean. Así que quiero pedirte que te acerques a alguien cercano, pongas tu mano derecha sobre su hombro y le digas lo siguiente. En el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad. Y todo lo que emprendas será prosperado, porque nada hay imposible para Dios. Estamos contentos de recibir siempre sus cartas de oración, peticiones de oración. Todos los días a las 6:30 de la mañana tenemos el tiempo de intercesión por nuestra página de Facebook, Camino de Fe Oficial. Tú puedes entrar y vas a encontrar siempre a nuestro equipo de oración, orando por las peticiones, pidiéndole a Dios. Y estaba pensando esta semana, Dios estaba hablándome acerca de cómo Él responde nuestras oraciones, cómo nosotros podemos conectarnos con Él, conectarnos con todas aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Jesús en la cruz del Calvario. Y seguramente tú has pasado por momentos en los cuales estás orando por algo, pero aparentemente la respuesta a la oración pareciera que demora o quizá como que Dios no está haciendo nada, o como que algo es muy incierto, y todos en algún momento hemos pasado por eso y tenemos que saber que Dios siempre está obrando en nuestras vidas. Ahora, en medio de todo eso hay algo importante, muy importante en nuestras vidas: la visión profética que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios va a traer respuesta a nuestras vidas, hay ciertos tipos de oraciones en las cuales Dios da como una antesala. O sea, Dios da como una primicia acerca de lo que va a hacer. Y de hecho yo creo que Dios siempre habla en nuestras vidas, ¿ok? Dios siempre habla. La Escritura dice en el libro de Juan, en el principio era el verbo, y la mejor traducción es en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y Dios era la palabra. Yo siempre pienso esto, ¿no? Que un Dios que se llama la palabra no puede guardar silencio, no va a estar callado. Algo está mal, algo no cuadra, algo no está bien. Y lo que tenemos que saber es que Dios siempre está hablando en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que saber escuchar a Dios. Yo creo que mucho tiene que ver con nuestra disposición para escuchar y estar atentos, porque hay momentos en los cuales Dios está hablando en nuestras vidas a través de una persona, a través de una circunstancia, a través de una situación, o cuando estamos haciendo nuestro devocional, o cuando estamos escuchando una prédica, y a veces nosotros escuchamos simplemente eso y pasa como un momento, ¿no? Como un momento anecdótico y algo interesante, pero no nos damos cuenta de que Dios nos está hablando. Dios está hablando acerca de lo que Él va a hacer en nuestras vidas, y muchas veces ahí vienen las respuestas a nuestras oraciones. Claro que después de eso tú oras y le preguntas a Dios y oras por algo y dices, bueno, Dios todavía no me contesta o Dios está demorando, sin darte cuenta de que Dios ya habló a tu vida, que Dios ya trajo respuestas. Mira lo que dice el libro de Habacuc. Capítulo 2, versículos 2 al 3. El Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala. Habacuc comienza a orar y comienza a orar en un momento de crisis para su nación, un momento de mucha dificultad, un momento donde él tenía muchas preguntas por las cosas que estaba viendo, por las cosas que estaban pasando, y él no entendía por qué Dios no actuaba en ese momento, o no hacía quizá las cosas que él pensaba que Dios debiera hacer, o la forma como él pensaba que Dios debiera actuar. Porque muchas veces ocurre eso, ¿no? Las personas piensan que Dios tiene que actuar de una manera específica.
Y en este pasaje, Dios le habla a Habacuc y le trae una respuesta a su vida en medio de esa situación, porque Habacuc comienza a orar y dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿no? Haz algo poderoso en medio de todo lo que estamos viendo y viviendo y los desastres que hay. De hecho, Habacuc no fue el primero ni el último que hizo una oración de este tipo. Seguramente muchos lo han hecho. Quizá tú has hecho una oración de este tipo con respecto a tu país, tu nación, tu ciudad, tu familia, tu matrimonio. Señor, haz algo en medio de todo esto. Y Dios le da una respuesta a él y le comienza a decir, le comienza a explicar a él y le dice: escribe la visión y declárala en tablas para que el que la vea comience a correr a través de esa visión. Hay algo realmente extraordinario que Dios hace cuando nosotros oramos y muchas veces marca la respuesta en nuestras vidas con una visión, una palabra profética. ¿Ok? Dios le dice a Habacuc: declara la visión, escríbela con mucha claridad. O sea, para poder hacer esto, Habacuc tenía que entender bien la visión que Dios le estaba dando con respecto a los tiempos futuros, con respecto a lo que iba a venir. Por eso, cuando Habacuc comienza a hablar acerca de lo que está ocurriendo y lo que él oraba para que ocurra, Dios le da una respuesta y le da una visión profética, algo con respecto al futuro. Y cuando Dios hace eso en nuestras vidas, y lo hace muchas veces, ¿ok? Pone una visión en nuestras vidas, es para que nosotros corramos detrás de esa visión, para que lo tengamos con mucha claridad. Y esa visión tiene que estar bien marcada en nuestras vidas, bien marcada en nuestros corazones. Por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos a Abraham cómo Dios le muestra las estrellas y le dice: ¿puedes contarla? Ok, si no puedes contarla, tienes que saber que así como no puedes contar las estrellas que hay en el cielo, así va a ser la cantidad de hijos, de descendientes que tú vas a tener. Y marcó la vida de Abraham con una visión realmente grande. Y en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, de dificultad, Abraham recordaba esa visión. Pero él tenía la visión en su vida con mucha claridad. En esa época no había internet, no había Facebook, Instagram, ninguna de las redes sociales que hay ahora. Tampoco había televisión, ni en blanco y negro. Así que Dios lo que hace es darle una imagen a Abraham de la propia naturaleza para que él pudiese ver y entender con claridad la visión, y cada vez que viniese un momento de dificultad, de duda, de cansancio físico, cansancio emocional, él pudiese recordar nuevamente la visión y la tuviese con mucha claridad. Por eso dice la Escritura que mire la visión con claridad, porque esa visión lo iba a sostener a él en momentos de dificultad. Desde que Dios le habla que iba a tener el hijo de la promesa, pasaron 25 años hasta que él pudo recibir esa promesa y fue realmente poderoso para él. Lo siguiente que le dice es que declara la visión, escribe la visión, declara en tablas para el tiempo de su cumplimiento, ¿ok? Y la palabra acá que se usa normalmente para cumplimiento en el Nuevo Testamento es la palabra kairos, no es la palabra cronos. O sea, la palabra cronos es el tiempo que nosotros conocemos, el del día a día, semana a semana, mes a mes, minuto a minuto, segundo a segundo. Ese es el tiempo nuestro, el tiempo natural. Pero cuando habla del tiempo de Dios, habla esta palabra kairos, está hablando de un momento de Dios. Y esto es importante entenderlo porque Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Dios no está sujeto como nosotros. Dios no envejece. Dios es eterno. Dios habita en la eternidad. Y desde la eternidad, Él nos habla para que nosotros podamos entender sus planes. Esto es algo extraordinario verdaderamente, porque nosotros, sujetos con límites de tiempo, límites de duración, nosotros recibimos una palabra desde el ámbito de la eternidad para que podamos entender a Dios. Y esta palabra, este momento de Dios es muy importante porque señala dentro de la eternidad cómo Dios introduce a nuestro tiempo limitado las cosas que Él va a hacer. Por eso dice la Escritura acá, no es que le escribe en tablas la visión para que pudiese entenderlo. Lo siguiente que hace es que le dice que tenía la visión se iba a cumplir, ¿ok? En el tiempo determinado. O sea, Dios ya había señalado un tiempo,
para lo que Habacuc estaba orando y se iba a cumplir sí o sí. Parecía que nada estaba ocurriendo en la vida de Daniel, parecía que nada estaba ocurriendo, ninguna respuesta a su oración. Habían pasado 21 días desde el momento que Daniel comenzó a orar y estuvo 21 días orando y ayunando y aparentemente nada estaba ocurriendo. Y aquí es donde viene lo importante de entender los tiempos de Dios. Porque el hecho de que él no viese nada con sus ojos, eso no quería decir que Dios estaba sin hacer nada al respecto, sino que Dios estaba obrando. Y de hecho más adelante hay una palabra en Daniel capítulo 10, versículo 12, donde dice lo siguiente: entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Ese refrán que dice Dios tarda pero no olvida es una gran mentira, porque Dios ni llega tarde ni llega temprano. Cuando hablamos del kairos de Dios, estamos hablando del momento en que Dios dice, en este momento yo voy a llegar, en este momento yo voy a actuar. Y cuando Daniel ora, pasan 21 días, pero desde el momento que él comienza a orar, Dios envía la respuesta. Pero hay una batalla espiritual que, como digo, no podemos ignorar, que ocurre todo el tiempo y que este pasaje nos hace entender cómo nosotros tenemos que esperar las respuestas de Dios, saber que Dios está pendiente de nosotros, pero que también hay una posición espiritual muchas veces. Daniel no se detuvo en esos 21 días de ayuno y de oración hasta que recibió la respuesta. Y el ángel le explicó lo que estaba pasando y lo que iba a pasar después, porque otro principado iba a venir en contra de él. Entonces entendemos lo que está pasando acá, que realmente Dios estaba allí, Dios estaba actuando y Dios envió la respuesta. Y lo otro que le dice al final a Habacuc, le dice, la visión que te ha dado, espérala porque va a llegar. Dice, espérala ahí. O sea, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, tenemos que entender que la paciencia, el saber esperar es muy importante. De hecho, la fe, el inicio de la fe está en esperar. Y lo que yo espero, ahí se inicia la fe, ¿no? Dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera. Y Dios le dice a Habacuc, espera porque la visión que yo te he dado, lo que yo te he dicho, va a ocurrir. Seguramente Dios te ha dicho muchas cosas que van a ocurrir en tu vida, te ha dado muchas promesas, te ha hablado acerca de tu familia, de tu matrimonio, del futuro, de lo que viene para ti. Y tú dices, bueno, pasó mucho tiempo, quizá Dios no lo va a hacer. Yo quiero decirte hoy día que tienes que esperar esa visión que Dios te ha dado, tienes que esperarlo. Pedro dice, por ejemplo, que hay muchas personas que piensan que Dios ha retardado su promesa, ¿no?, de la segunda venida, pero no es así. Dice, sino que Dios quiere que todos, los que han de ser salvos, sean salvos. Entonces, no es que Dios está retardando la promesa de su venida, sino que Él está trabajando constantemente para que se cumpla ese propósito. Entonces, Dios no demora, Dios no llega temprano, Dios llega en los momentos precisos que tiene que llegar a tu vida. Pero esta palabra es clave, dice, espera la visión, espéralo. No te desalientes, no pienses que Dios no está haciendo nada, que Dios olvidó lo que está pasando, porque es fácil desalentarse, es fácil retroceder, olvidarse la promesa, olvidar la visión. Hay personas que alguna vez me dijeron, bueno, pastor, si alguna vez Dios me dio una visión sobre algo que iba a hacer Dios en mi vida, pero eso fue hace mucho tiempo, y piensan porque pasó mucho tiempo Dios no lo va a hacer, no lo va a cumplir. Y Dios le dice a Habacuc, espéralo, porque lo que yo te he enviado, es esa visión que yo te he dado, está corriendo para su cumplimiento. Todas las visiones que Dios nos ha dado están corriendo para su cumplimiento. Pero nosotros enganchamos con eso por medio de la fe. Por eso dice, espérala. O sea, cree en esa visión. Cada día, cuando José se echaba a dormir, él estaba esperando que Dios cumpliese la visión que le había dado. Cuando él tuvo este sueño y vio que la luna, el sol y estas 11 estrellas se inclinaban delante de él, o cuando vio que sus hermanos se inclinaban delante de él y sus padres también, hablaba acerca de lo que Dios iba a hacer en el futuro con la vida de José. Y José guardó esta visión en su corazón y siempre estuvo pendiente que Dios lo hiciera. O sea, lo estuvo esperando durante 13 años. Día a día él despertaba y decía,
hoy será el día que Dios lo va a hacer. Estaba atento a ver qué es lo que Dios iba a hacer, a pesar de las dificultades, lo que pasó con Potifar, con la esposa de Potifar, luego con el carcelero, con el copero, con el panadero, se olvidaron de él. Pero José no se desalentó, sino que José siguió creyéndole a Dios, creyendo en esa visión que había recibido. Porque estas visiones proféticas que Dios nos da marcan nuestras vidas. Son una puerta hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Por eso Dios nos habla, nos muestra, nos da un vistazo de lo que va a ocurrir, de la dirección en la cual nosotros tenemos que caminar. Y jamás desalentarnos, porque sabemos lo que dice la palabra, que la visión está corriendo hacia su cumplimiento. Este es algo que nos debe alentar bastante. Dice la Escritura lo siguiente. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo, como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Aquí está muy claro, la desconfianza en Dios trae debilidad. El no confiar y creer en Dios trae decaimiento, apatía, depresión y todo lo demás. Dice la Escritura, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Okay? Los que confían en el Señor. Y habla acá del hecho de tener fe en Dios, de creerle a Dios. ¿Cómo te alientas tú cada día? ¿Cómo renuevas tus fuerzas para seguir adelante en medio de toda situación? ¿Cómo es que tú sigues adelante? ¿Sigues caminando en fe? ¿Cómo es que avanzas? Cuando tú confías en Dios, automáticamente tus fuerzas físicas, tus fuerzas espirituales, tus fuerzas emocionales, mentalmente, todo comienza a ser renovado, fortalecido completamente, porque tú estás confiando en el Señor. Dices que caminan y no se cansan, caminan y no se fatigan, corren y no se cansan. O sea, comienzas a ir a toda velocidad y no hay cansancio, porque estás corriendo hacia la visión. No está hablando de una persona que corre por correr, sino de alguien que está corriendo con un propósito y un sentido. Entonces tus fuerzas son renovadas. ¿Por qué hay tantas personas que sufren depresión en esta época? ¿Por qué hay tantas personas cansadas emocionalmente, personas debilitadas? ¿Por qué? Porque no han puesto su confianza en el Señor. Y a veces no te das cuenta y tu confianza está puesta en muchas cosas. En tu trabajo, en tus capacidades, en tus conocimientos, en el momento que estás viviendo. Tu confianza está puesta en esto. Y cuando tu confianza está puesta en cualquier cosa, menos en Dios, te vas a cansar. Sí o sí te vas a cansar y por ende te vas a desalentar, pensando de que Dios no está haciendo nada o no está cumpliendo lo que Él va a hacer. La palabra de Dios dice con claridad que la visión corre hacia su propósito, pero dice que los que confían en el Señor tienen nuevas fuerzas. ¿Cómo es que Abraham tuvo nuevas fuerzas? ¿Cómo es que fue renovado en su físico para poder tener un hijo? Su confianza en Dios. Él le creía a Dios y entonces el tener fe en Dios te engancha con esa renovación física y de fortaleza. Eso es automático, esto comienza a ocurrir. Tú confías en Dios y comienzas a ser renovado en tus fuerzas. Aunque estés cansado en un momento, tus fuerzas van a ser renovadas sobrenaturalmente. ¿Ok? Porque cuando tú le crees a Dios, tú entras en el ámbito de lo espiritual, de lo sobrenatural. Entonces tus fuerzas, tu fortaleza, ya no proviene solamente del descanso, que es importante, de la alimentación, que es importante, comienzan a provenir de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Como el profeta corrió kilómetros y le ganó a las carrozas con caballos. ¿Cómo ocurrió eso? El Espíritu Santo lo puso en ese momento. Estamos hablando de vivir una vida totalmente sobrenatural dentro del ambiente profético de las visiones de Dios para nuestras vidas, lo que nos garantiza el futuro completamente y el cumplimiento de ellas. Ahora, hay algo que también tenemos que entender. Mi poderoso ADN. ¿De qué estamos hechos nosotros? No sé, ¿de qué estamos compuestos nosotros y quiénes somos realmente? ¿Qué garantiza? Tú me puedes decir, pastor, ¿qué me garantiza a mí que voy a ver el cumplimiento de la visión?
¿Qué me garantiza a mí que voy a poder ver todas las promesas de Dios en mi vida? Hay algo que tiene que darnos una confianza y garantía, que la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido creados para vencer. La palabra dice que somos más que vencedores. Es parte de nuestro ADN. Por eso la Escritura habla de nosotros muchas cosas. Dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Dice la Escritura que por todos los lados nos lleva triunfantes. ¿Ok? O sea, Dios no ha planeado que tú experimentes derrotas o fracasos. Dios no ha planificado eso para tu vida. Dios ha planificado llevarte, dice acá la Escritura, de triunfo en triunfo, triunfante todo el tiempo. O sea, Dios no te ve derrotado bajo ninguna circunstancia, sino que Dios ha planificado que tú vivas en victoria todo el tiempo. ¿Qué estás planeando tú para mañana? ¿Sabes que hay personas que yo he conocido que se preparan para el desastre, preparan su fe y su corazón para todo lo malo que pueda pasar, para los desastres en su vida, los desastres en su familia? Hay personas que planifican todo lo malo y esperan todo lo malo. Y dicen, no, bueno, Dios no va a estar ahí todo el tiempo pendiente de que tú ganes. No, hay momentos que Dios ha planificado ciertas derrotas para ti, para que aprendas. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros aprendemos por medio de la palabra. O sea, Dios no ha planificado derrotas para nuestras vidas. Una vez que Él pone una visión para nosotros, abre una puerta para nosotros para ir en esa dirección. Dice la Escritura que Él nos lleva triunfantes, y dice que en ese trayecto la gente vuela el conocimiento de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida sobrenatural. 1 Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Dice la Escritura, todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. O sea, hay un destino para nosotros, ganar en esta tierra, ganar todas nuestras batallas, todas nuestras peleas, todas las guerras, ganarlas en la tierra, porque la Escritura dice que todas las personas que hemos nacido de Dios hemos vencido al mundo. ¿Ok? Voy a ponerlo así. Tú ya naces, es como un bebé cuando nace y sin haber hecho nada, simplemente con el simple hecho de nacer, ya ganó una batalla. Ya ganó, con el simplemente hecho de nacer. Dice la Escritura que aquellos que hemos nacido de Dios hemos vencido al mundo. Y dice la palabra que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Porque cuando tú le crees a Dios, nada ni nadie te va a detener. Absolutamente nada ni nadie te podrá detener. Porque Dios está contigo, porque Dios está de tu lado, porque Dios ha planificado que tú camines de victoria en victoria, triunfante constantemente. El camino hacia esa visión no tiene que ser un camino de sufrimiento, cuando la Escritura dice que te lleva a Dios de triunfo en triunfo. Deuteronomio 24 dice, porque el Señor tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Cuando yo leo esto, yo digo, Dios está de mi lado. ¿En qué momento Dios no está de mi lado? La Escritura dice que es Él el que pelea mis batallas, que Él va delante de mí, que Él abre camino delante de mí, que Él va derrotando a mis enemigos. Eso es lo que dice la Escritura. Es difícil entender cuando a veces las personas piensan de que Dios planifica derrotas para sus vidas, para enseñarles algo, cuando la Escritura dice todo lo contrario. Dice que Él pelea tus batallas, Él está lidiando con tus adversarios, con tus enemigos. Él está abriendo camino delante de ti para que llegues al cumplimiento de esa visión. Porque si Dios te da una visión, ¿ok? Dios te da una visión porque Dios dice, ok, yo te voy a llevar a este punto de tu vida y te voy a llevar acá. ¿Por qué Dios
te estorbaría para que llegues a ese punto. Porque Dios sabe que en el trayecto, quien se va a oponer para que llegues a ese punto de visión es Satanás. ¿Ok? Dios ya sabe que eso va a ocurrir. Y Dios no se pondría como alguien opuesto a ti en ese trayecto. Ya tienes al adversario que se va a oponer para que tú no llegues a esa visión que Dios te ha dado. El mayor interesado en que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, el mayor interesado para que esa visión se cumpla en tu vida, eso por lo cual se está orando, el mayor interesado es Dios. Más que tú. Tienes que saber eso. Más que tú. A veces nosotros pensamos que somos las personas que tenemos más fe que Dios y estamos más enfocados que Dios. Nosotros sí queremos llegar a la visión, queremos llegar hasta allí y tenemos que convencer a Dios que nos lleve hasta ese punto. Tenemos que mover la mano de Dios para que lleguemos a ese punto, hacer de todo para que Dios esté y nos dé lo que necesitamos. Nosotros no somos mejores que Dios, ni nosotros hemos dado la visión la da Dios. Dios es el que marca esto, Dios es el que da las promesas y Él es quien quiere que se cumpla porque es su palabra la que está de por medio. Eso es lo que tenemos que guardar en nuestros corazones. Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas que han pasado en nuestras vidas en algún momento, aunque hayan sido cosas muy malas, no fueron cosas planificadas por Dios. Pero lo que sí va a hacer Dios es tomar esas cosas malas y transformarlas para que sean bendición para tu vida. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Dios no planifica el desastre en tu vida. Dios no planifica la derrota en tu vida. Pero si en algún momento ocurre algo así, si en algún momento tomaste una mala decisión, si en algún momento hiciste algo incorrecto, lo que hace Dios por amor a ti, porque su gracia es infinita, porque su bondad permanece para siempre, lo que hace Dios es toma eso y lo transforma en bendición. Dios tiene esa capacidad. Tiene esa capacidad de transformar la maldición en bendición y que todo esté a tu favor. Esa derrota, convertirlo en victoria y estar a tu favor. A ese nivel, Dios trabaja a nuestro favor. A ese nivel trabaja Dios. ¿Cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no estar atentos en Él en todo momento? Y lo último que tenemos que entender nosotros es que somos grandemente amados por nuestro Padre. Dios nos ama con pasión, nos ama mucho. Dios, el ángel le da testimonio a Daniel y Daniel le dice lo siguiente, en Daniel 10:1, y me dijo, Daniel, varón muy amado. Imagínate, el ángel le va a hablar a Daniel y le dice, Daniel, varón muy amado. En el cielo conocían a Daniel, los ángeles le conocían y sabían del amor que el Padre le tenía a Daniel. Porque el ángel no lo inventó. El ángel no se le ocurrió, le dijo que vamos a ponerle un sobrenombre a Daniel. Daniel, el varón muy amado. No, ellos habían escuchado a Dios. Estos ángeles habían escuchado a Dios y sabían que Dios cuánto amaba a Daniel. Y no es que Dios ame a Daniel, porque él era alguien importante, alguien preferido. No. La palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros, sobre todos. Así como le dice a él, varón muy amado, te lo dice a ti también. Muy amado, hijo muy amado, hija muy amada. Que esa es la garantía de nuestra seguridad, completa y absolutamente. Y por eso, por ese amor es que sabemos nosotros que Dios primero siempre escucha nuestras oraciones. Siempre. No lo dudes, Dios siempre. Y una vez que has orado, espera a esa visión que Dios te haya dado. Lo segundo es que el día que tú oras, ese mismo día Dios envía la respuesta. Ese mismo día. No es que, no es cierto, los silencios de Dios va a esperar. No, Dios se pone en acción. Dios se pone en acción. Dios no está sentado, voy a esperar, como que Dios se hace de rogar. No, ese momento Dios se pone en acción.
Lo tercero es que Dios siempre va a cumplir su palabra, sus promesas. Tú dices, Señor, mira tus promesas, Padre. Dios va a cumplir sus promesas. Ese es un hecho porque te ama. Y lo cuarto que sabemos es que Dios ha puesto legiones de ángeles a nuestro favor, para nuestra protección, para tu protección, de tu familia, para que peleen batallas, para que te fortalezcan, para que estén contigo en todo momento, para que te protejan de todo ataque de las tinieblas en el nombre de Jesús. Tienes que creerlo de todo corazón. Y esa visión que Dios te ha dado, que un día te habló, ¿ok? Espéralo, porque esa visión va a llegar, esa visión profética va a llegar a tu vida, va a estar contigo, tú lo vas a entender. El último texto dice lo siguiente en el libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 22. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Quizás este es un momento que has estado orando por muchas cosas a Dios. Tiempos de batalla, tiempos de guerra. Y a veces pasa el tiempo y piensas que Dios no respondió a tu oración o que Dios no ha hecho caso a tu oración. Pero Dios siempre está trabajando detrás del escenario, está trabajando a tu favor, está moviendo las piezas para bendecirte a ti, para protegerte, para abrir camino delante de ti, para abrir puertas para ti que nadie podrá cerrar. Estate tranquilo con lo que esté pasando en tu vida, porque si crees que Dios está al mando, que Dios está en control de todo, Él dirigirá tus pasos. Si se ha cerrado una puerta, no te preocupes, es porque Dios abrirá una más grande, porque las puertas que Dios te abrió, nadie las podrá cerrar, solamente Dios. Dice la Escritura que Él mismo puede cerrar puertas. Y cuando las cierra, nadie más puede abrirlas. Pero cuando Él abre una puerta para ti, nadie la podrá cerrar. Tenemos que confiar plenamente en Dios. Yo quiero orar y no dejar pasar esta oportunidad. Si es que tú nunca has hecho una oración para entregar tu vida a Jesús, que lo puedas hacer el día de hoy junto conmigo. Y vamos a decirle juntos, en el nombre de Jesús, gracias por amarme y por morir por mí en la cruz, Señor. Tu preciosa sangre me lava y me limpia de cada pecado. Eres mi Señor y mi Salvador, ahora y para siempre. Yo creo que resucitaste de la muerte y que estás vivo hoy. Debido a tu obra terminada en la cruz, ahora soy un amado hijo de Dios y el cielo es mi hogar. Gracias por darme vida eterna y llenar mi corazón con tu paz y gozo. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que eres un hijo de Dios. Tu vida es nueva completamente. Escríbenos a nuestras redes sociales, haznos saber de ti para poder ayudarte en este tiempo. Y para ti que has escuchado esta palabra el día de hoy, que has estado orando por mucho tiempo por muchas cosas, espera la visión, espera lo que Dios te dijo, espera los tiempos de Dios, porque Él va a cumplirlo sí o sí. Y yo sé que la palabra de hoy día va a bendecirte y te va a acompañar toda la semana. Y como siempre lo decimos cada vez que acabamos una reunión, nuestros mejores días están por venir. Si has sido bendecido por esta palabra, quiero pedirte que lo compartas a otras personas, nos des tu like y así poder seguir avanzando con el mensaje que Dios ha puesto en nuestras vidas. Comenta en la parte de abajo y haznos saber cómo Dios ha bendecido tu vida a través de esta palabra.